Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM que parte con novedades y tiene que ver con la reforma tributaria. El gobierno determinó que el alza en el impuesto a la renta parta desde el tramo de 4,5 millones de pesos como ingresos al mes. Desde ese nivel se va a subir lo que se paga en el impuesto de segunda categoría. Antes era 3,2 millones, ahora se subió a 4,5, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Ministro, que nos vaya bien. Un acuerdo muy importante para la tramitación del nuevo pacto fiscal. Así el Ejecutivo deja atrás la propuesta original que contemplaba elevar el impuesto a la renta desde el tramo de 3,2 millones de pesos. Ahora Hacienda cede para que el alza impositiva sea a partir de 4,5 millones de ingresos al mes. Compromiso de la democracia cristiana por impulsar el desarrollo económico, impulsar el empleo y que no sean los segmentos medios profesionales, insisto también, pequeños y pequeñas empresarias los que se tengan que llevar el peso de una reforma tributaria. Nosotros queremos expresar también públicamente el reconocimiento al Ministerio de Hacienda, quien fue capaz de flexibilizar su postura inicial, que buscaba gravar los impuestos en lo que a nuestra opinión eran las clases medias, profesionales, jóvenes. De esta forma, la democracia cristiana se compromete en apoyar la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias y una de las reformas eje del gobierno, la que tras el rechazo de la reforma tributaria del año pasado, ahora llega con diferentes proyectos bajo el nombre de Pacto Fiscal. Uno de ellos que faltaba afinar detalles es el impuesto a la renta. Ese proyecto va a ingresar la próxima semana y tenemos otras conversaciones con partidos políticos. Vamos a ver cierto en qué se traducen específicamente en lo formal. Eso sí, este nuevo ajuste continúa haciendo ruido en la oposición, quienes aseguran que el monto es injusto. En un país donde el 4% de la población aporta el 82,5% de los impuestos, aumentarle la carga a las personas, sea desde los 4,5 millones a 3,200,000 pesos, es injusto. No estamos de acuerdo en aumento de impuestos en estos momentos. ¿Por qué razón le vas a cargar la mano a aquellos profesionales exitosos en Chile? Le estás diciendo, mire señor, usted sea un profesional mediocre, no se capacite, no saque un doctorado, no saque un magíster, no sea más en su empresa, porque le vamos a cobrar más. Es que no basta solo con los votos de la DC, requiere de demócratas, el Partido de la Gente e independientes. Incluso la propuesta anterior había sido criticada por voces oficialistas como el Partido Comunista. Al aumentar los impuestos a las personas que tienen ingresos sobre los 4,5 millones de pesos, mucho mejor que la propuesta original, aunque creemos de que hay que avanzar en algo más progresivo, o sea, de que el mayor aumento se concentre en el 1% más rico. Me parece importante que se haya ajustado el impuesto a la renta de 3,2 millones a 4,5. Desde el Comité Demócrata estamos absolutamente disponibles a conversar, siempre y cuando no sea afectada la clase media. Según expertos, la recaudación sería cercana a $500 millones vía subir impuestos a 230,000 personas. Es avanzar hacia justicia tributaria, es decir, que las altas rentas en Chile paguen lo que les corresponde pagar para poder contribuir al país. Y en ese sentido, quienes se oponen o van en dirección contraria a este objetivo son las voces de la derecha, que lamentablemente no quieren construir un acuerdo en esta materia. Lo que queremos salvaguardar es que, uno, se logre la recaudación que se busca para las urgencias sociales que existen, y dos, que sea un mecanismo progresivo, es decir, que quienes tienen más paguen más. Y con eso nosotros podemos avanzar en lo que es una propuesta tributaria que sea con el apoyo de nuestro sector. Yo lo que espero es que no sean ciegos a las urgencias que viven día a día las personas en el país. Yo creo que compartimos la necesidad de responder a las urgencias que existen en el... Los detalles se conocerían la próxima semana, pero desde la DC indican que la tasa impositiva aumentaría 16% para este rango de renta de más de 4,5 millones de pesos. Hablamos ahora de la crisis de Huachipato. Todavía no hay novedades respecto a una posible solución. Lo que sí se confirmó es que el miércoles irá a la planta misma el ministro de Economía, Nicolás Grau, un lugar donde este lunes hubo protestas por parte de los trabajadores. No sé si haya realmente luz verde o solución en la visita del ministro Grau, pero sí es importante como señal. Lo que sí se descartó definitivamente es la sobretasa de 50% que están pensando algunos parlamentarios. Imagínense, Huachipato está pidiendo 25%. El Estado ofrece 15% en promedio.
es bastante descabellado pensar que a través de una reforma a la Constitución se vaya a establecer 50%. Eso también es ir un poco con el tejo pasado, como decimos acá en Chile. Lo concreto entonces es que el ministro de Economía irá el miércoles a Talcahuano. Veremos cómo es el recibimiento de la autoridad allá en la planta de Huachipato. Hablamos ahora de ISAPRES porque el gobierno no es que lo tenga como prioridad, pero no descartó pedir una nueva prórroga a la Corte Suprema para aplicar todos los cambios que tiene que hacer al sistema y que están dentro de la ley corta. El gobierno señala que todavía están a tiempo, pero bastante presionados. Nosotros hemos dicho que la solicitud de prórroga no está dentro de las alternativas que estamos barajando en este momento. La gente quiere que se cumpla la sentencia, necesitamos aplicar la nueva tabla de factores, pero ciertamente que nunca nos cerramos a todos los escenarios. De todas maneras, lo que hemos hablado y lo que hemos estado tratando de cumplir con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es un calendario muy apretado, y de hecho ya se ha ido cumpliendo en el sentido de que ya se hicieron ya se aprobó, por ejemplo, en general el proyecto de ley, y entramos la semana que viene, después de la distrital, a la votación artículo por artículo. Así que con el calendario que tenemos ahora alcanzamos a tener el proyecto aprobado al 12 de mayo. Este lunes el Banco Central informó que el promedio de los créditos hipotecarios volvió a bajar levemente, sigue en torno a 5%, el doble prácticamente, desde hace más o menos unos 4 años que subió tanto los créditos hipotecarios. Bueno, ¿saben que hay una modalidad que puede ayudar a quienes igual quieren comprar una vivienda por más que las tasas estén tan altas? Esto es el arriendo, que puede ser parte de un ahorro para el pie futuro de esa nueva vivienda. Francisca Bahamonde lo explica mucho mejor que yo. El alto precio de las viviendas, la poca capacidad de ahorro y las altas tasas de interés son parte de las razones por las cuales cada vez es más difícil intentar optar a un crédito hipotecario, lo que ha generado que el ansiado sueño de la casa propia se aleje más de la realidad. Yo quiero migrar de Santiago, entonces mi objetivo está en alguna casa o propiedad en región. Si me compro un departamento acá me sale 6 veces más de lo que costaba hace 15 años, entonces no me tienta. Todo está difícil. Desde ahora estoy intentando ahorrar, pero de aquí a que ahorre para una casa yo creo que va a tener como 80 años. Luego de muchos intentos, Dayana optó por una alternativa menos convencional para acceder a la compra de la casa en la que vive actualmente, ubicada en Lampa. Aún no es 100% suya, pero encontró una forma que se acomodaba a sus necesidades para iniciar el proceso. Llegó un momento en el que ya para concretar la compra necesitamos como tener un pie y toda la cosa. Tocamos como varias puertas con algunas entidades bancarias, pero no fue fructífero, y fue cuando empezamos como a investigar y a buscar en internet qué empresas existían que pudiesen prestarnos como este apoyo. Y después de tanta búsqueda conseguimos a Hogarízate. Hogarízate es una PropTech que brinda una nueva propuesta para acceder al crédito hipotecario. El sistema permite convertir el arriendo en el pie que se necesita para comprar una vivienda. El inversionista inmobiliario adquiere esa casa. Y en el mismo acto que la compra, la familia firma un arriendo y a su vez también firma que la va a comprar definitivamente en un lapso de 4 a 5 años. Todo lo que va pagando mes a mes, la mitad lo sigue acumulando para ir juntando ese gran desafío que es tener el pie hoy para poder acceder a una casa propia. El primer día de que recibe la casa ya entra y comienza a vivir, entonces en vez de estar arrendando fuera y tratando de ahorrar y hacer ese esfuerzo por ahorrar en paralelo, ya está viviendo donde se va a proyectar y donde va a ser su hogar. Mientras se ahorra para el pie, la empresa asesora a los futuros dueños para tener un buen perfil financiero. Así, cuando llegue el momento de pedir el crédito, sus opciones para ser candidatos aumentan. Cuando vayamos a un banco, decimos, aquí está nuestro pie, ellos nos avalan porque venimos teniendo un buen comportamiento. Semestralmente ellos nos hacen evaluaciones que, por ejemplo, nos hayamos sobreendeudado con algo, etcétera. Ellos nos van como monitoreando ese procedimiento para que lleguemos a buen puerto al momento de ir a un banco a solicitar el crédito. Nosotros cada 6 meses volvemos a hacer una evaluación completa de la familia. Su nivel de ingreso, su vivienda sobre renta, cómo se vería su leverage financiero, su carga financiera, y le simulamos, oye, si hoy día fuéramos al banco, ¿cómo te vería el banco? A veces puede ser que están en un proceso de pagar deuda y si van 6 meses después sí estarían en condiciones, pero hoy día no. Entonces, ese apoyo también es muy relevante. Una alternativa similar es la de la inmobiliaria Siena.
La diferencia acá es que el 100% del arriendo se traspasa al ahorro para el pie de la propiedad. Eso sí, los proyectos bajo esta modalidad solo se ubican en las comunas de Las Condes, Vitacura y Chicureo. Mientras estás viviendo, juntas el pie a través y te ahorras el arriendo. Entonces así las personas pueden pagar un arriendo un poco más alto que el que sería por esa misma vivienda, y al final del periodo, que pueden ser 18 meses, 12 meses, 24 meses, todo ese arriendo que se juntó, en este caso para los proyectos de Siena, se transforma en el pie. Se suma la renta, se suma la inflación, se suma el costo de la propiedad, hace que mucha gente se le haga mucho más difícil. La persona puede tener en el fondo ese ahorro finalmente vía arriendo, que se va directamente al pie de la propiedad, lo cual lo encuentro, por supuesto, una alternativa, como decía, muy interesante para las personas. Una opción que se ha ido consolidando a lo largo de los meses y que busca hacer realidad la compra de una propiedad en tiempos complejos para la inversión. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Durante febrero, 10% de toda la energía que se generó en nuestro país fue en base al viento, lo que demuestra cómo ha crecido esta fuente limpia, muy de la mano también con la energía solar. Vamos a conversar en Agenda Económica con la Country Manager en Chile de Vestas, que es uno de los mayores productores de las aspas o palas de las plantas eólicas. Y me refiero a Kimberly Sánchez, a quien le agradezco por estar con nosotros. Kimberly, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, este número de que de toda la energía que generó nuestro país en febrero, 10% haya sido eólica, es un crecimiento enorme respecto a años anteriores, pero no es ninguna sorpresa debido a la fuerte presencia que está teniendo esta energía renovable. Efectivamente, es una gran noticia que podemos decir al día de hoy que ya hemos generado 10% del consumo total de la matriz de generación. Ahora, Chile es un país muy conocido por las ventajas del viento y de hecho Vestas apostó por el país desde 2001 con el primer proyecto que instaló, que fue el primer proyecto eólico en el país, y de verdad que 23 años después nos da mucho gusto ver que fuimos pioneros, pero que ahora el mercado respondió, que se validó la tecnología, que se validaron las ventajas y que estamos avanzando por una mayor penetración de energía eólica, porque efectivamente necesitamos complementar el perfil solar con la generación eólica para pensar en un 24/7 completamente renovable. Un país que en un mes genera el 10% de su energía en base al viento, ¿nos pone dentro de los top en el mundo? Todavía nos podemos escalar un poco más para poder decir que estamos en el top de generación de energía eólica. El crecimiento de la matriz o la participación de las renovables en la matriz en un primer momento en Chile estuvo muy marcada por la solar. Sí. Ahora, y por ventajas propias del país, ahora es momento de profundizar la descarbonización de la matriz, y ahí es donde la eólica va a tener su rol preponderante o a profundizarse en los próximos años. De hecho, a partir de 2025 se espera que el 60% de los proyectos que se anuncien o que se liberen para estar disponibles sean principalmente eólicos. Y esto es porque necesitamos energía competitiva también en horas no solares. Y no es algo muy lejano, no solamente en tiempo, sino que en proporción de los proyectos totales, porque actualmente hay cerca de 8.000 megawatts de capacidad instalada en proyectos de distinto tipo, y un poquito más, 26% del total de la construcción, 2.000 megas, son eólicos. Eso es correcto, y justamente esto conversa con esta realidad de, bueno, ya instalamos solares, hemos tenido un éxito en la solar, como ahora terminamos de reemplazar toda la matriz o las fuentes fósiles en nuestra matriz durante la noche. Y ahí es donde el eólico, también por las características del perfil de viento que tiene Chile, donde bueno, tenemos más viento en la noche, baja un poco la madrugada, en el día en algunos casos se complementa con la solar, pero después vuelve a subir en la noche, es realmente un mix perfecto para que la eólica nos permita avanzar en la dirección que la necesitamos. Exactamente. Ese periodo de tiempo es muy importante porque el 17 de febrero a las 8 de la tarde-noche, 34% de toda la energía que se produjo en Chile fue eólica, marcando un pique. Yo no sé si es récord,
pero es un pic que llama la atención destacar. Sí, es completamente destacable y de hecho eso es Chile. O sea, Chile tiene un perfil nocturno, Chile tiene factores de planta entre un 34, 37, 38%, va variando por supuesto dependiendo de dónde nos ubiquemos en el proyecto, pero es Chile. Esa es la foto de Chile y es la foto que debemos seguir persiguiendo en el sentido de que necesitamos más renovable para avanzar en una completa descarbonización no solamente de la matriz energética, sino bueno, con otros vectores como el hidrógeno en la matriz total energética, digamos, del país. Y ahí entran también no solamente energía, sino transporte y los demás sectores. Y es muy importante porque el hidrógeno verde es verde precisamente por la energía que permite la separación de la molécula de hidrógeno, y ahí calza perfecto con lo que están haciendo ustedes para generar hidrógeno verde. Claro, es que ahí ya el viento no es solamente materia prima para la producción de energía, sino que es materia prima para producción de energía en forma de molécula. Entonces es lo que nos lleva al concepto de sustentabilidad. Es un doble virtuosismo. Exactamente, es un doble virtuosismo y es lo que define la sustentabilidad, que es no poner en duda los recursos de las generaciones futuras. Entonces, cuando ya hablamos de materias primas inagotables como el viento, es justamente el tipo de soluciones a las que le apostamos, por supuesto. Cuéntanos un poco sobre el plan de inversiones de Vestas en nuestro país, cómo están los contratos con los clientes, si van a la par con el crecimiento de los proyectos en general en Chile. Mira, Vestas, el rol que tiene hoy día es acompañar el desarrollo de eólicos con el suministro de los aerogeneradores que tú comentabas, ¿no? Entonces, nuestro cliente es la generadora o la utility o la productora independiente de energía que después comercializa el electrón como tal. Entonces, ahí nos relacionamos en el sentido de Vestas va a estar disponible para todos los proyectos que estén en el mercado. Entonces, normalmente Chile suele ser un mercado de entre 400 y 600 megas por año y vemos que eso está creciendo cada vez más porque justamente crece la demanda de energía competitiva durante la noche, que viene a complementarlo con el eólico y algo también ahora con las baterías cuando hablamos del proyecto nuevo de transición energética, por ejemplo. Pero en ese sentido vemos que el crecimiento de Chile sigue ahí, va a seguir estando. Competimos por estos proyectos, por supuesto, pero en general, bueno, Vestas desde el 2001 que llegó con su primer proyecto tiene un rol de liderazgo en el market share respecto de las turbinas instaladas y de esta capacidad que mencionaste, 1.7 es casi nuestra en su totalidad de gigas eólicos. Entonces eso es más o menos el equivalente a 400, casi 500 torres que tenemos desde el norte hasta el sur en la región de Magallanes. Entonces en ese sentido vemos crecimiento. Estos números de crecimiento, también de cómo se proyecta a futuro, ¿da para pensar de que acá en Chile se puedan construir las aspas que ustedes venden para el mercado local o también para el mercado regional? ¿Dan esos números o sigue siendo lo más rentable económicamente producirlas actualmente? Yo no sé exactamente dónde se produce, pero importarlas en vez de producirlas acá. Mira, la pandemia nos dejó muchas lecciones. Una de esas relacionada a la independencia energética, la independencia de suministro, la independencia de materiales y la independencia de materias primas. Vestas tiene distintos hubs de producción a nivel global y dependiendo un poco de las necesidades del mercado es que se define dónde se solicita determinado componente para traer al país. Hoy día el 100% de las turbinas, aspa, góndola, torre, es importado. Pero sí tenemos volumen en Chile como para pensar en hacer las cosas de forma distinta, tal vez, añadiendo de cierta forma valor local. Ahora, hay un tema también de competitividad. Producir localmente implica competir con países que producen mayores volúmenes anualmente y por supuesto todo eso va a la cuenta de energía. Estamos buscando formas de ver cómo podemos hacer localmente alguna parte de la fabricación, no necesariamente tiene que ser las aspas o las palas, la máquina al final son como módulos. Así es.
Entonces tenemos esa flexibilidad de ver qué se puede hacer localmente. Uno de los componentes que hace parte de la máquina, la torre, es lo más flexible, por ejemplo, pero claro, ahí viene una discusión también con nuestros clientes y partners para ver cómo hacerlo, y estamos justamente en eso. Habían cosas que necesitábamos avanzar, por ejemplo, tema escolta privada, que es algo que está caminando, que viene un poco también a destrabar ineficiencias en el proceso para pensar en generar valor local de forma distinta, pero también dependemos de otros componentes como el tema de la permisología, que está bastante en discusión, y por otro lado, que se destraben algunos cuellos de botella, principalmente a nivel de la transmisión, por tema de vertimiento, para que efectivamente todo el volumen que vemos en el mercado y más permita habilitar inversiones localmente desde el punto de vista de fabricación. O sea, descartado que se puedan hacer aspas 100% acá, pero sí al menos una parte de esos componentes. Claro, es que el tema de la pala como tal es que requiere un recambio tecnológico muy rápido, en el sentido de que son moldes. Entonces tú diseñas un molde para un tamaño de máquina, entonces después, si solo produces esa máquina localmente, solo te vas a quedar con esa máquina. Entonces son otro tipo de incentivos, a lo mejor lo que necesitamos, u otros componentes con los que vale la pena partir. Yo no lo descarto, por supuesto, pero en primera instancia buscamos lo que aporte más flexibilidad a los proyectos. Mencionaste la reducción de la permisología, se ha hablado del proyecto que va a presentar con detalles el gobierno. ¿Cuál es la impresión que te queda respecto a esa discusión? Respecto del proyecto de permisología, creemos que va en la línea correcta, o sea, efectivamente había que hacer algo, había que tomarlo. Es una muy buena noticia que los permisos sectoriales se reduzcan, que exista una ventanilla única, que no sean una fuente adicional de incertidumbre para los proyectos. Pero lo que yo particularmente echo de menos también son los plazos de permisos ambientales, que también es algo que está en discusión y que lo está tomando la reforma al servicio de evaluación ambiental. Exactamente, y lo está tomando también la autoridad y creemos que es muy bueno, es la primera señal correcta, pero estamos a la espera de ver que se termina materializando, porque al final es tiempo y todo eso va al modelo, todo eso va al precio de la energía, de cuánto tiempo como inversionista me demoro en hacer mis inversiones de desarrollo hasta que puedo generar ingresos. Entonces todo eso al final lo terminamos pagando de nosotros, usuarios de la energía. Últimamente se ha hablado mucho del conflicto tarifario entre las pequeñas generadoras con las grandes, etcétera. Te quiero preguntar, más allá de ese conflicto en particular, si esa incertidumbre les ha repercutido a ustedes con los clientes que buscan generar, no estoy pensando en las grandes generadoras, sino que en las pequeñas, si es que eso la ha hecho dudar más sobre realizar el proyecto en nuestro país. ¿Se ha tenido específicamente repercusión en ustedes que los tienen que contratar para fabricar las palas? Sí, lo que vemos es que al final, para los más chicos resulta más difícil desarrollar y terminar operando en Chile bajo este escenario, ¿no? Entonces, al final, lo que terminaba sucediendo es que muchos actores decían, bueno, necesito tal vez endeudarme más para poder seguir haciendo cosas en Chile. Entonces, al final, de nuevo, todo eso va al modelo. Todavía en Chile vemos un apetito gigante para instalarse de utilities que ya están y que quieren crecer con sus portafolios en eólico, que lo necesitan por los contratos que tienen asumidos con sus clientes también, y por otro lado empresas que no tienen portafolio en Chile pero que igual se quieren instalar. Entonces sigue habiendo interés en el país, es solo cuánto necesitas para venirte a Chile, cuánto necesitas para operar. Y ahí es donde un poco se ve quién queda en carrera, quién no, pero la demanda de proyectos es importante, o sea, hace falta muchos proyectos en Chile. Kimberly Sánchez, Country Manager de Vestas en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Con esta conversación que refleja lo que les decíamos, el aumento exponencial, podríamos decir, de la generación de energía a base de viento en Chile, terminamos la agenda de este lunes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.